Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Un poco de psicología. El día de hoy contamos con una invitada muy especial. Su nombre es Gloria. Vamos a tocar hoy unos temas muy importantes sobre las terapias contextuales. Esperemos que este capítulo sea de su agrado, lo disfruten y esperemos resolver un poco de sus dudas. También, si gustan, pueden tomarse un café, agarrar lo que sea para ver más a fondo esta plática y más cómodamente. Ahora sí, aprendamos un poco más de este enfoque, terapias contextuales, con la licenciada. Adelante la grabación. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenos días. Este, pues primero que nada, muchas gracias, licenciada, por permitirnos estar aquí con usted, por brindarnos un espacio. Mi nombre es Monse. Mi nombre es Ángel Gabriel. Yo soy Sharon y yo soy Pamela. Somos estudiantes Hola, mucho de gusto. tercer grado de psicología y pues queríamos venir con usted a hacerle una entrevista sobre lo que son sus terapias. Y le damos las gracias otra vez, le Ramos, por permitirse un momento de su tiempo para apoyarnos. Con mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y de verdad les agradezco la invitación. Me encanta hablar de estos temas, entonces estoy pues muy contenta de estar con ustedes. Bueno, licenciada, ¿nos podría explicar un poco sobre su trayectoria? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde estudió? ¿Cómo se formó? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Gloria María Garavito Gastelum. Justo yo me formé de la licenciatura en la Universidad de Anáhuac, Puebla, y la maestría también la hice ahí. Justo tienen un enfoque integrativo acerca de la psicología. Y ahí en la maestría pude tener un poquito más de acercamiento a las terapias contextuales y justo ahí empecé a conocer un poquito más sobre estos enfoques. Y a partir de ahí me empecé a formar justo para hacer la titulación de la maestría. Me extendí mi formación y mis estudios con un diplomado internacional de terapias contextuales. A partir de ahí pues empezó toda mi terapias contextuales con más diplomados, cursos. He tenido la oportunidad de formarme con la doctora Carmen Luciano, que ella es justo pues referente en España y en el mundo acerca de las terapias contextuales. También, pues ahorita tengo la fortuna, les comparto, igual y si ustedes quisieran investigar un poquito más por ahí, pero tengo la fortuna pues de tener este curso que va a ser en noviembre con el doctor Kelly Wilson, que es uno de los fundadores de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces ya les contaré cómo me va, pero estoy muy emocionada de hacerlo. Me he formado también, además, en otros modelos, además de ACT, justo también en la DBT. Tengo un grupo de habilidades desde la dialéctica conductual. Y ahorita les platico un poquito más, pero bueno, en general esa ha sido mi formación. Principalmente yo uso el modelo de terapia de aceptación y compromiso, que es de las terapias contextuales, pero también utilizo algunos otros modelos dependiendo del problema. Ok. Sí, ¿cómo fue que empezó a interesarse en estas terapias contextuales? Pues fíjate que fue a partir de la maestría, ahí empecé a tener un poquito más de información, pero me hizo mucho sentido, ¿no? Este modelo. Y sobre todo cuando yo empecé a hacer prácticas y a supervisar mis prácticas, pues tal cual ya con consultantes, justo empecé a encontrar mucha efectividad y yo antes. Entonces ahí me empecé a interesar más y también cuando me interesé todavía en los conceptos, pues a mi forma de vida, ¿no? Y ahí fue cuando me hizo más sentido
Y no solamente lo vi como a mi enfoque como psicóloga en el trabajo y ya, sino pues empezó a hacerse sentido en mi vida, de la parte personal. Ok, sí. Estamos perdiendo un poquito de señal. No sé si sea su internet. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Un Se poquito. corta a veces. Dificultades y tengo Hace todas las ratito. rayitas, pero sí, también los veo como, o sea, más bien como si estuviéramos diferidos. ¿Qué proponen? ¿Qué podemos hacer? Nos cambiamos de lugar. Pero es que acá ves que también no canta. ¿Gusta que le hagamos videollamada por WhatsApp para ver si funciona un poquito mejor la señal? Sí, con gusto. Vale, De acuerdo. Muy bien. sí. Entonces le llamamos. Nos vemos. De acuerdo. Gracias, Monse. Hola, Hola. Hola de nuevo. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, ya, ya, mejor. mucho mejor. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Sí, porque como que tardaba mucho en escucharlos, pero ya, ahí está. Qué bueno. Sí, gracias. Oigan, repita, no sé si están grabando, quieren que repita lo que me estuvieron preguntando. Mm, No, sí está bien, licenciada. Ya teníamos la grabación pasada. Nada más hay que recapitular lo que ya habíamos mencionado. De acuerdo. Sí, nos mencionaba que el enfoque le había ayudado de manera personal. ¿Podría mencionar específicamente de qué manera la ayudó? Sí, muchas maneras. Justo, fíjate que la parte en esta parte personal me ayudó viendo, este, a ver justo mi mente, mis sentimientos, mi vida de una forma muy distinta. Específicamente la terapia psicológico que no tanto como valores morales, más, ¿no? Pues para mí, a clarificar mucho mis valores de ser psicóloga, como psicóloga, de mi rol como es que a mí yo, muchas personas o a mucha gente me daba demasiada ansiedad de exponer en público, ¿no? En una muy difícil estar por entonces, pues algo que me ayudó y en general yo he estado muy presente en mi vida, entonces, en general me ha ayudado, no veía como hechos, ahora los veo como, pues como producto, ¿no? Entonces, si un em, siento hacer de evaluación de cómo me van a personas, si aparece en mi mente, pues es como un pensamiento más, ya no es como algo, como un hecho, y entonces eso me genera más ansiedad y más lo quiero quitar, sino ahora pues ya la ansiedad no controla mi vida, ¿no? Está presente, toma de mi vida. Entonces eso así, y en algunas otras cosas, pero sí en esta parte de cómo funcionan mis relaciones con mis hijos, ha sido un cambio de relación y no tanto como quitar la ansiedad y que haya desaparecido, sino sí ha bajado mucho, pero también porque me relaciono diferente con la ansiedad.
¿Y qué aprendizajes se ha llevado ya a lo largo de su trayectoria? ¿Qué aprendizaje? Justo uno que hay muchas cuestiones humanas, ¿no? De la vida, por ejemplo, el dolor es algo que no se puede eliminar de la vida, o la incomodidad o lo que es difícil, sino es parte de la vida y es parte también de una vida significativa. O sea, podemos tener dolor aunque no es, o sea, podemos tener este dolor aunque nuestra vida pues está enfocada en lo que más valoramos, ¿no? Entonces, pues es eso, más como ver la vida como algo que puede tener sentido, dirección, a pesar de que haya dolor, incomodidad o algo difícil. Entonces, eso es de lo más que he aprendido y que les puedo compartir. Entiendo, sí. Y bueno, usted mencionaba algo de la ansiedad, ¿no? Esto de exponer y todo esto. O sea, yo le entiendo porque pues yo también he pasado por lo mismo. Pero pues, ¿qué recomendación podría pues darle a las personas que tal vez también están pasando por lo mismo, por un episodio pues similar al de nosotros? Muchas gracias, gracias por compartirlo. Justo, ¿qué consejo? Pues más que solamente un consejo, es como partir de la base de cómo nos podemos relacionar con nuestra mente, ¿no? Primero verlo como mente, o sea, como justo que no es que nosotros seamos los pensamientos o nosotros no somos la ansiedad, sino es algo, son contenidos que van saltando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y justo podemos verlo como, pues el para qué quieres hacer las cosas, o sea, enfocarlo en los valores. Por ejemplo, si a mí me preguntas de una conferencia, ¿para qué quiero hacerla? Ah, pues tal vez para conectar con personas, ¿no? Ah, pues tal vez para aportar en el crecimiento de las personas. Sin embargo, yo no puedo evitar que tal vez vengan pensamientos acerca de que igual y me voy a equivocar o me va a ir mal, ¿no? Esos pueden aparecer, sin embargo, nos podemos enfocar en el para qué estoy ahí, tomar estos momentos también tal vez para respirar, ah, ¿no? Y para que nos conecte con el momento presente y que tal vez esos pensamientos no tienen que ver con el momento presente, ¿no? Entonces, justo el mindfulness ayuda mucho para eso. em, y el ver a la mente como tal cual, como esta productora de contenido y no tal cual como que los pensamientos o lo que aparece en tu mente es un hecho, ¿no? No porque pensamos nos va a ir mal, es un hecho de que nos va a ir mal, ¿no? Pues es algo que aparece en tu mente. Entonces, enfocarnos en lo que estamos haciendo en el momento presente y para qué lo estamos haciendo. ¿Vale? Y tomando de nuevo en cuenta esta técnica de mindfulness, como lo comenta, ¿qué otras técnicas ha implementado en algún paciente en el que nos pueda, digamos, demostrar que ha habido un cambio en esa sesión con determinado paciente? Sin mencionar nombres, solo un caso en el que usted diga, hubo un cambio gracias a tales técnicas. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto les comparto. Fíjense que no es solamente una técnica para todos los casos, por ejemplo, no etiquetamos, ¿no? Es más bien, eh, vemos procesos. Por ejemplo, pienso mucho en una persona que tenía muchas dificultades en la universidad. Había tenido una historia de excelencia académica, ¿no? En preparatoria, en secundaria, había tenido una historia de excelencia. Sin embargo, en la universidad, todos estos pensamientos acerca de que ella tenía que ser la mejor, que ella tenía que cubrir ciertas expectativas propias, pues estaban siendo un obstáculo. Entonces, justo lo que empezamos a hacer, pues fue mucho esta parte de ver a la mente, como les platicaba, como una generadora de contenido y no tanto como hechos, porque sí tenía muchas dificultades cuando empezaba a sentirse ansiosa. Entonces lo que hacía era procrastinar demasiado, ¿no? O sea, justo creo que también nos podemos, eh, algunas personas como, pues,
relacionar con eso. Entonces, cuando tenía algún proyecto o algún trabajo o alguna materia que ella consideraba difícil, lo que hacía era, primero, pues tenía esta respuesta muy difícil, empezaba a tener pensamientos de que no lo iba a lograr, ¿no? Que le iba a ir mal. Y entonces, justo era mucho la incomodidad, empezaba a tener manos sudorosas, ¿no? Era mucho el malestar que tenía en el cuerpo, que lo que hacía era aplazarlo. Entonces, como procrastinaba, aplazaba, cuando procrastinaba y aplazaba, sentía este alivio de, ay, no, ya no tengo que conectar con eso. Entonces, lo que empezamos a hacer fue mucho clarificar los valores de la carrera que iba a estudiar. Esto fue en Estados Unidos, entonces el programa es distinto, ¿no? Ellos empiezan en otro, no empiezan en una carrera como tal, sino como un tronco común. Entonces estábamos clarificando de cuál era el valor de acuerdo a la carrera que había elegido. Usamos mucha parte de técnicas de exposición. También evitaba mucho ir al salón de clases cuando empezaba a sentir estas cuestiones de ansiedad y de pensamientos muy difíciles. Entonces empezamos a hacer esta parte de exposición. Retomó una materia que había reprobado y justo lo que hicimos fue aproximarnos a tomar la materia de otro enfoque muy distinto a llegar a estas expectativas tan altas y sacar 10 tal vez, ¿no? Sí. Entonces, pues se usaron muchas técnicas de difusión, de exposición, que tal cual es poder exponerte a estas cuestiones que te generan aversión desde un enfoque muy distinto. Sí hicimos mucho mindfulness, ¿no? Eso también lo podemos ver con otro caso que traigo muy en la mente, que era una persona que le costaba mucho salir de su casa, ir a lugares concurridos, ¿no? Lo podríamos ver como algo de agorafobia. Y justo es exposición, pero no es exposición nada más por exponerte, sino el para qué. Si tú sales de tu casa, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Cómo te va a llenar eso? Ah, pues vas a poder con tus amigos, vas a poder con aquello que te hace sentir una vida valiosa, ¿no? Con tu trabajo. Entonces, no es la exposición nada más porque sí, sino conectado con algo que es valioso para ti, que hace tu vida valiosa. Sí, ok. Muchas gracias. Sí, ¿y a usted alguna vez con algún caso que le ha llegado en consulta conectó o sintió que era muy parecido al suyo? Sí, o sea, justo es inevitable de repente escuchar esto y desde las terapias contextuales podemos tener momentos de autorrevelación, ¿no? Porque no somos, em, somos tal cual en los libros lo mencionan de una forma muy bonita, que somos dos humanos, dos personas, de una forma muy bonita, que somos dos humanos, dos personas y no es como los terapeutas de yo tengo esta parte como superior y yo lo sé todo y te voy a enseñar a ti, ¿no? Si no podemos conectar desde la parte humana, entonces se puede autorrevelar y justo pero se hace con un propósito, ¿no? Que muchas veces es que la persona pueda reforzar esta alianza terapéutica y entonces poder tener más apertura en las sesiones. Entonces, pues sí, o sea, hay momentos en los que digo, pues claro, o sea, a mí me ha pasado parecido y se hace esta autorrevelación con esta intención de acercarnos en la relación terapéutica. Otra pregunta que me gustaría hacerle, ¿qué diferencia tiene la terapia contextual a la terapia cognitivo-conductual tradicional? Sí, muchas gracias por la pregunta. Justo vienen desde la misma base conductual, pero sí en la parte filosófica, o sea, justo de lo que ustedes están estudiando, ven que distintas corrientes tienen bases filosóficas. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual tiene una base filosófica del positivismo y justo, o sí, de esta parte positivista, y las terapias contextuales tienen una base filosófica del contextualismo funcional. Entonces, por eso va a haber algunas cosas parecidas, pero van a
queremos llegar a tal vez el mismo destino, pero por caminos muy distintos. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual hace reestructuración cognitiva, ¿no? Y se mete un poquito con el contenido de los pensamientos. Por ejemplo, a pensamientos disfuncionales los queremos cambiar por pensamientos más funcionales. Y las terapias contextuales no se meten tanto con el contenido, porque desde la parte de la función de la conducta o desde la visión más funcional de la conducta, vemos más bien en qué momento aparece ese pensamiento, porque los pensamientos se ven como conducta, no como algo externo, sino como nada más algo interno, sino es una conducta, ¿no? Que se refuerza, que se castiga, así como toda la conducta que observamos. Entonces, lo que hacemos más bien es ver cómo esta conducta se está manteniendo y qué problemas, si le ayuda a acercarse a lo que es valioso para la persona, o más bien la está alejando, ¿no? O sea, vemos la función de la conducta. Entonces, sí se va a ver distinto las estrategias o las habilidades que buscan formar son distintas, porque nosotros no nos vamos a meter con el contenido de pensamiento. Si vemos un pensamiento disfuncional, pues vamos a observarlo como conducta y no tanto como contenido. No sé si con esto aclare de ahí Ok, muchas la gracias. pregunta. Uh-huh. Bueno, gracias por respondernos. Usted que lleva pues todos estos cursos que ha tenido y ha implementado, sí ha visto el cambio usualmente en pacientes de edad como la de nosotros, por decirlo así, o cree que otro tipo de estrategias funcionan. Monse, al principio no alcancé a escuchar tu pregunta porque se cortó un poquito. No sé si me la podrías repetir de lo del principio que me preguntaste, por favor. Sí, que si usted cree que estas estrategias que usted implementa en base a lo contextual, sí son muy favorables para los pacientes que son de nuestra edad. Sí, justo, pues tiene evidencia científica para todas las edades, ¿no? Entonces también como, como no es algo fijo, no es algo como que tenga un protocolo ya estandarizado de en la sesión 1 vas a hacer tal cosa, en la sesión 2 pues no, más bien observamos a la persona, o sea, hacemos conceptualizaciones de caso que observan a la conducta de la persona, que observan los valores de la persona, ¿no? Entonces, pues más bien es como hacer las intervenciones para la persona tenga 10 años, tenga 18, 22 o 62, ¿no? Entonces, es más bien ver a la persona y lo que pasa con su conducta y cómo afecta su vida, más que solamente se enfoque en una edad. Porque de hecho sí se ha visto terapias contextuales para niños y se ve mucho desde la historia de aprendizaje, de esta parte de cómo en la conducta, cómo se casa, entonces se trabaja con papás. Entonces sí, está para todas las edades. Yo personalmente he trabajado, digo, de todo, pero sí he trabajado con muchas personas más de su edad, por ejemplo, y pues me ha ido muy bien. Es justo, pues depende también del estilo de cada terapeuta. Ok, gracias. Y bueno, yo sí tengo duda de cómo con las personas de nuestra edad, cómo se desarrolla pues la terapia o la sesión con ellos. Ujú. Una sesión depende de mucho cómo se ha conceptualizado un caso. Entonces, sí va mucho por objetivos y para formar habilidades. Entonces, y sobre todo también cómo se ha establecido la relación terapéutica, que eso tal cual es un medio para poder hacer el trabajo que queremos hacer, ¿no? Entonces,
Pues depende, hay consultantes con los que puedo bromear y me puedo reír, ¿no? Hay consultantes con los que igual y tenemos que pues ser un poquito más serios, depende del estilo. Pero cómo se vería una sesión depende mucho de la problemática y siempre lo que vamos a hacer es estar al servicio de los objetivos que nos hemos planteado. O sea, por ejemplo, si hemos platicado tú y yo de estas cuestiones de ansiedad, pues igual y mucho de lo que practiquemos y hablemos en sesión va a ser cómo exponerte a esa ansiedad dentro del consultorio y vamos seguramente a platicar de cómo podemos hacer eso fuera del consultorio, ¿no? O sea, cómo lo puedes llevar a tu vida. Dejamos tareas para que eso que trabajemos en el consultorio se observe fuera de, y entonces estas tareas siempre van a estar al servicio de esos objetivos. Entonces, pues depende mucho, te digo, del estilo de cada terapeuta. También podemos hacer ejercicios como muy experienciales, pero esto siempre tiene que estar, te digo, al servicio de los objetivos, de la problemática también, o sea, de cómo estamos abordando la problemática. Entonces, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo utilizo les voy a enseñar, algunas cositas aquí en el consultorio que me ayudan a hacer como metáforas, ¿no? Solamente si en ese momento hace sentido y si en general hace sentido. Por ejemplo, hay una metáfora que es la trampa de estos jueguitos, entonces lo usamos como para demostrar algunas cuestiones, pues no demostrar, sino más bien que la persona experiencia una forma distinta de abordar su conducta, ¿no? Tengo también por ahí mandalas, tengo también algunas cartas para hacer una metáfora que me ayuda a observar los pensamientos de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues puede ser con estos truquitos que les enseñé, con estos juegos. Luego también quiero traer un ajedrez para hacer un juego pues una metáfora del ajedrez ahí, pero puede verse así o puede verse nada más a través del diálogo, ¿no? Porque el lenguaje también pues nos ayuda, es de las principales cuestiones que vemos en las terapias contextuales. Entonces depende mucho de la persona, de la problemática, de los objetivos, ¿va? ¿Y usted cuál considera que ha sido el mayor desafío? El mayor desafío, Monse, ha sido pues ser congruente. Eso es bien importante, es lo que yo trabajo todos los días y solamente la congruencia, o más, no solamente, pero mucho tiene que ver con la congruencia que tengas como terapeuta, porque no es, esta parte del modelo de las contextuales no es nada más, como les decía, mi bata como psicóloga y ya, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la forma de vida, eh, como esta perspectiva que tengo en mi vida dentro y fuera del consultorio. Entonces, ese ha sido un reto y es algo con lo que yo sigo trabajando y me gustaría continuar porque pues es algo que así hace sentido cuando lo haces en el consultorio, ¿no? Entonces, eso y también otro reto que he tenido y que eso fue muy al principio, pues es esta parte de las habilidades del terapeuta y de cosas que de repente no nos enseñan en la uni, ¿no? Por ejemplo, de qué pasa cuando cobras, ¿no? Y empiezas este, a tener dificultades para eso. Por ejemplo, hay algunas personas que nos puede dar al principio cobrar o subir el costo de la consulta. Entonces son cuestiones como más personales y también hay veces que el supervisar casos también puede ayudar, porque cuando te enfrentas a retos de que tal vez te está faltando algo para poder como poner objetivos o algunas habilidades terapéuticas, falta reforzarlas, pues también esas, supervisando casos me ha ayudado bastante. Ok, gracias. Licenciada, ¿cómo usted ve ya con la trayectoria que lleva su futuro? ¿Cómo planifica? Me comenta que espera implementar nuevas herramientas.
pero más que herramientas, de manera personal, ¿qué espera de usted a largo plazo? Ay, qué bonita pregunta. Justo a largo plazo, yo quiero continuar pues trabajando como terapeuta o como psicóloga clínica. Veo pues practicando más, abriendo más grupos de habilidades de DBT. Me gustaría continuar dando diplomados. Actualmente voy a comenzar, de hecho, mañana, pues practicando más, abriendo más grupos de habilidades de DBT. Me gustaría continuar dando diplomados. Actualmente voy a comenzar, de hecho, mañana otro diplomado de terapias contextuales. Especialmente voy a dar el módulo de aceptación y compromiso. Entonces me veo dando más diplomados, también conferencias me gustaría, con todo y que me sigue dando ansiedad. So, también, pues en planes más personales, en un futuro actualmente no, pero en un futuro me gustaría también ser mamá. Entonces eso sería un reto para mí, como el poder, eh, pues, justo congeniar esa parte de yo viniendo al consultorio, dando clases, ¿no? Y también al mismo tiempo ser la mamá que quiero ser. Y continuar creciendo también mi matrimonio, ¿no? Yo justo voy a cumplir un año de casada, entonces también quisiera crecer esa parte. Eh, entonces, pues me veo así, justo creciendo, eh, aplicando esto más a mi vida, la verdad es que sí me veo actualmente, ¿no? Eh, toda mi vida dando terapia. Es algo que disfruto muchísimo, es algo que me hace mucho sentido. Y si no fuera así, pues, de una forma también puedo contribuir a mis valores, aunque no pudiera dar terapia, pero sí es algo que me gustaría. Gracias. Felicidades por su año de matrimonio. ¿Cree que nos pueda contar un poquito más sobre en qué consisten sus cursos? Bueno, el que está implementando. Sí, claro, justo actualmente estoy dando el diplomado de terapia, bueno, es este diplomado de terapias contextuales y yo voy a dar el módulo de aceptación y compromiso. Eso está en la Universidad de Anáhuac, Puebla, y justo em, este módulo es me parece, 5 sesiones y vemos como una mirada general de qué son las terapias contextuales, específicamente en el modelo de aceptación y compromiso. Revisamos mucho el Exaflex. Exaflex son los pilares de la terapia de aceptación y compromiso, y con esos pilares nos movemos para las intervenciones, que es esta parte de la difusión, atención al momento presente, valores, ¿no? Esta parte del yo como contexto, este, la parte de la aceptación y de las acciones comprometidas, ¿vale? Entonces, justo, pues esto es lo que realizamos en el diplomado. Y pues es lo que estoy haciendo ahorita. Justo yo doy clases en la náhuatl también. Ahorita estoy dando una clase que se llama Counseling. Entonces también doy orientación vocacional por ahí. Y siempre lo trato de enfocar a las terapias contextuales porque pues, hace mucho sentido en la forma de intervenir. Entonces, pues es lo que estoy haciendo actualmente. ¿Para usted se le ha resultado difícil o complicado estar dando terapia o clases pues ahora sí que al mismo tiempo? Fíjate que sí es un reto porque eh, dar terapia requiere de mucho esfuerzo, de constante actualización, y dar clases sí es claramente, pues, también actualizarte, pero pues también incluye retos como calificar, como que pues implica mucho tiempo. Entonces, Sí. sí, el reto de poder planificar una clase de calidad y al mismo tiempo hacer equilibrio en tu vida, o sea, por ejemplo, en mi vida, pues hacer equilibrio en mi vida. Entonces, pues sí son muchas horas de trabajo y es mucho reto y al mismo tiempo también da mucha satisfacción. Entonces, es eso, como mantener el equilibrio también es complejo.
Licenciada, a mí me gustaría saber, justamente nos hablaba de este equilibrio que tiene que hacer. Em, ¿Qué es lo más gratificante que hoy puede mencionar? O sea, sí entiendo y se comprende que es un trabajo duro, pero obviamente hay algún beneficio, algo que lo recompense, que usted piense que todo lo que, el esfuerzo que implica hacer día a día vale la pena. ¿Y cuáles son estos como em, motivos? Sí. Fíjate que hace poco tiempo me llegó un mensaje de un consultante que estaba en una situación muy, muy difícil emocionalmente. Es de los casos más graves que he visto. Em, y se hizo una relación tan bonita, terapéutica, que me dijo, Gloria, ya, fíjate, ya estoy haciendo esto que tanto tú y yo habíamos hablado en la consulta, que parecía imposible, ¿no? Me dice, ya estoy trabajando en lo que quería, ¿no? Me aventuré por esto. Y, y claro que esos momentos son como picos tan grandes que dices, híjole, por esto vale la pena, ¿no? Y no tanto vale la pena, sino por esto lo hago, pero también sabes por qué lo hago, justo por esos momentitos en el consultorio de que se hacen las cosas de una manera distinta, que la persona, aunque sea en la primera consulta, o sea, eso fue ya terminando un proceso, ¿no? Que me llegó este mensaje tan bonito y que era de agradecimiento y de reconocimiento para su parte también, pero también esos momentos en los que las personas se permiten actuar de manera diferente. Por ejemplo, una persona que me dice, es que eres la primera persona que le digo esto, y yo digo, wow, o sea, qué valentía que tiene una persona de poder compartirte algo tan difícil que no había podido hacer, ¿no? Entonces, aunque sea en la primera consulta, pues también es muy gratificante que las personas se permitan como relacionarse de manera diferente con su dolor, relacionarse de manera diferente con algunas cosas que les son importantes en la vida. Entonces, cuando dan un pasito que sea, aunque sea muy pequeño para que sea una vida más valiosa para las personas, eso es lo que me hace sentido. Eso es lo que me refuerza todos los días venir al consultorio. Entonces, el, les digo, claramente esos mensajes que llegan de mucho agradecimiento y de que son, sí, al final, después de un proceso, pues sí es muy gratificante, ¿no? O sea, ver que la persona está logrando sus objetivos, que está haciendo una vida mucho más rica para esa persona, desde los ojos de esa persona, pero también esos momentos pequeñitos, ¿no? Y también con mis alumnos me hace mucho sentido esto. Entonces, pues sí, es de lo que yo les puedo compartir, de cómo son esos momentos gratificantes. Bueno, pues es muy lindo escuchar lo que dices. Me gustaría hacerle una pregunta, como dice que, bueno, lo que nos comparte, ¿qué compartiría o qué le diría usted a una persona que está pasando por un momento difícil? Ujú. Pues justo primero hay que reconocer esa parte difícil, ¿no? Sea por lo que estás pasando, para ti está siendo difícil, ¿no? Y eso implica a veces cuestiones como de mucho dolor. Entonces sería reconocer primero esa parte del dolor. Y también lo conectaría con las cuestiones valiosas, sin invalidar esa parte del dolor, ¿no? Como que también es tan valioso en tu vida, em, y al mismo tiempo reconocer que hay algo que te está costando y que está siendo doloroso para ti. Hay formas distintas también de ver el dolor, ¿no? Y eso es comparándolo con lo que es valioso para ti en la vida. Sin embargo, pues a veces también esta parte del dolor es parte de la vida y aceptarlo también ayuda a continuar, ¿no?
Entonces, un poco por ahí, pero pues depende mucho del contexto en el que estés sintiendo pues dolor o que está pasando por un momento difícil, ¿no? Usted que, bueno, gracias por respondernos la pregunta. Eh, ¿Usted qué papel cree que juega el contexto en las terapias de aceptación y compromiso? O sea, ¿qué tan importante es ahí? Sí, gracias por la pregunta, Monse. Pues justo es muy importante, porque desde los principios esquinerianos de la conducta, no vamos a ver una conducta solita, sino siempre la vamos a ver en contexto. ¿A qué está respondiendo la conducta? Em, ¿Cómo está, cómo se está sosteniendo la conducta? O sea, por ejemplo, podemos ver a dos personas llorando, ¿no? Y entonces puede ser que una persona o sea, es la misma conducta, estás viendo agua que le está saliendo de los ojos, que está rodando por su rostro, eso es, ¿no? La parte de llorar. Y hasta los mismos gestos o gestos parecidos. Tal vez una persona lo que puede ser es que esa conducta es en respuesta a que sintió tristeza, ¿no? Y por eso está llorando. Pero hay otra persona que pueda estar llorando que ese llanto lo puede utilizar como medio para acabar una conversación. Por ejemplo, está teniendo una conversación difícil con su pareja y entonces empieza a llorar cuando empieza a encontrar esta incomodidad de la conversación que están teniendo y le ha funcionado llorar para terminar ese tipo de conversaciones o para tener cercanía con su pareja. Entonces, son miradas muy distintas de una misma conducta. ¿Qué es lo que pasa? El contexto es distinto, ¿no? El contexto interno y el contexto externo. Entonces, eh, justo lo que observamos aquí es la conducta en contexto, por eso es que no vamos a utilizar muchas etiquetas porque depende de cómo se está manteniendo la conducta, para qué está la conducta, eso sería la función de la conducta y siempre va a estar la función relacionada con el contexto, ya sea interno o externo. El contexto interno se ve con pensamientos, emociones, ¿no? Toda la cuestión interna y el contexto externo es todo lo que se va a observar a través de los cinco sentidos, ¿no? Entonces, pues esa sería la importancia del contexto y de la función. Ok, siguiendo este hilo del contexto y la... Es ahí. Sí, gracias por la pregunta, Monse. Pues justo es muy importante porque desde los principios esquinerianos de la conducta, no vamos a ver una conducta solita, sino siempre la vamos a ver en contexto. ¿A qué está respondiendo la conducta? Em, ¿Cómo cómo se está sosteniendo la conducta? O sea, por ejemplo, podemos ver a dos personas llorando, ¿no? Y entonces puede ser que una persona o sea, es la misma conducta, estás viendo agua que le está saliendo de los ojos, que está rodando por su rostro, eso es, ¿no? La parte de llorar. Y hasta los mismos gestos o gestos parecidos. Tal vez una persona lo que puede ser es que esa conducta es en respuesta a que sintió tristeza, ¿no? Y por eso está llorando. Pero hay otra persona que pueda estar llorando que ese llanto lo puede utilizar como medio para acabar una conversación. Por ejemplo, está teniendo una conversación difícil con su pareja y entonces empieza a llorar cuando empieza a encontrar esta incomodidad de la conversación que están teniendo y le ha funcionado llorar para terminar ese tipo de conversaciones o para tener cercanía con su pareja. Entonces, son miradas muy distintas de una misma conducta. ¿Qué es lo que pasa? El contexto es distinto, ¿no? El contexto interno y el contexto externo. Entonces, eh, justo lo que observamos aquí es la conducta en contexto, por eso es que no vamos a utilizar muchas etiquetas porque depende de cómo se está manteniendo la conducta, para qué está la conducta, eso sería la función de la conducta y siempre va a estar la función relacionada con el contexto, ya sea interno o externo. El contexto interno se ve con pensamientos, emociones, ¿no? Toda la cuestión interna y el contexto externo es todo lo que se va a observar a través de los cinco sentidos, ¿no?
Entonces, pues esa sería la importancia del contexto y de la función. Ok, siguiendo este hilo del contexto y las conductas, ¿cuál ha sido para usted el caso más difícil con el que ha trabajado y cómo usted lo manejó? Pues ha sido, evidentemente, hay muchos contextos bien difíciles. Han sido varios. Personalmente encuentro de mucho reto y es algo con lo que sigo, o sea, trabajo con muchas personas con ideación suicida. Entonces, em, pues es complejo, es difícil. Sin embargo, se observa la conducta de la misma forma, ¿no? En contexto, cómo esta conducta se está sosteniendo en este momento, para qué intención tiene. Entonces, pues sí, en esta parte, sobre todo los casos más difíciles es cuando el contexto es más difícil. Por ejemplo, tal vez no hay tanta red de apoyo, tal vez el contexto social o familiar sigue reforzando las conductas difíciles o sigue reforzando que aparezcan pues este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, o cuando se refuerzan cuestiones problemáticas y se continúan reforzando. Entonces, sí es importante eh, influir en el contexto. Ujú. Entonces, sí, pues eso es de lo... O sea, no te podría mencionar uno porque la verdad es que pues, han sido varios, ¿no? Eh, cuando hay situaciones también muy traumáticas, pues es difícil, ¿no? Y es difícil de observar porque de repente hay mucho dolor. Pero pues no solamente en un contexto hay mucho dolor, o sea, puede haber en otros contextos que nosotros diríamos, ay, pues igual y no hay tanto dolor, pero la persona sí lo experimenta con mucho dolor. Entonces, creo que respondiendo así más concretamente a tu pregunta, sería en cuanto el contexto es muy difícil o hay muchas cuestiones aversivas en el contexto y que no hay tantos reforzadores, híjole, sí es más complicado. Ujú. Perdón, licenciada, me gustaría hacer una pausa para saber si el tiempo que nos está brindando ya está por agotarse o podemos continuar otro tiempo más. Ay, muchas gracias por la consideración, Sharon. Fíjate, unos 5 minutitos y con esto, Sí, Ok. sí. sí, para ir yendo al cierre. Bueno, Eh, para nosotros que apenas nos estamos formando, ¿qué mensaje positivo nos podría dar para ahora sí, pues seguir ejerciendo, seguir en la carrera, no darnos de baja, seguir con lo mm, mismo? Sí, pues primero reconocerles, o sea, primero sí felicitarlos y reconocerles que están entrando a una profesión muy bonita, con muchos retos, y sí les puedo aconsejar que primero, pues sean compasivos con ustedes mismos. Si de repente llegan a tener alguna duda o dicen, ay, no, es que a mí me cuesta mucho esto. Bueno, sí, si te cuesta es porque eres humano, ¿no? Entonces, sé compasivo, compasiva contigo misma. Eh, recuerda mucho el para qué. Si todavía no lo tienes claro, está bien, puedes seguirlo clarificando, ¿no? Pero pues para qué, no el por qué, porque de repente podemos decir, ah, pues sí, porque quiero hacer esto, porque lo vi muy, eh, vi la psicología como algo que ayudaba. No en el por qué, sino para qué lo estás haciendo, cuál es la finalidad, ¿no? O sea, si tú adelantaras, ¿no? Como si fuera una película y tú le adelantas al final, como, ¿qué sentido tendría en tu vida el trabajar como psicóloga o psicólogo? ¿No? Entonces, a ti, en qué te haría sentido en tu vida? Como, ¿no? Entonces, sí conectarlo con esta parte de tus valores y también, si en algún momento tienes duda, bueno, pues la duda hay que observarla en qué momento apareció, para qué aparece, ¿no? Si en algún momento te quieres dar de baja es porque estás en finales o reprobaste alguna materia o reprobaste algún examen o qué, ¿no? O sea, observar como en qué momento aparece eso, como un pensamiento más, pero observar pues
para qué estás en esta profesión y sí felicitarte mucho y reconocerte mucho que estás en una profesión que ayuda mucho. Gracias, lo vamos a tomar mucho en cuenta. Este, ¿Hay un autor o algún libro que usted nos pueda recomendar a nosotros y a la demás gente que usted pudiera pues ver para podernos explicar un poquito más de las terapias contextuales? O sea, para informarnos más. Sí, con mucho gusto. Mira, hay uno que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida de Steve Hayes, que trae un montón de ejercicios para que tú los apliques en ese momento, tal cual, o sea, que los hagas ahí en el libro o en una hojita aparte o que los hagas en ese momento. Entonces, eso si quieres como tener una base de cómo son las terapias contextuales y la terapia de aceptación y compromiso te puede ayudar mucho. Y te digo, para trabajo personal y también para que empieces a conocer ciertos conceptos. Si quieres ya irte todavía más en esta parte de conceptos y desde una mirada como psicólogo o psicóloga, te recomiendo Una mente liberada también de Steve Hayes. Si quieres usarlo como estrategias y herramientas, hay otro que también utiliza herramientas de cognitivo-conductual, pero más en general de contextuales, que se llama ¿Por qué nadie me lo había dicho antes? De Julie Smith, que pues ese trae un montón de herramientas para un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, trae cuestiones de duelo, trae cuestiones de ansiedad, qué hacer con la ansiedad, de emociones de forma general, de los valores, hay un montón de cosas que también es de mucho trabajo personal. Entonces les puedo recomendar esos tres. Ujú. Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues ya no le quitamos más su tiempo. De verdad fue un honor y que nos haya apoyado en esta entrevista, que nos haya ayudado y pues que más las últimas palabras, ¿no? Son las que más siento que se nos quedaron, ya que a veces sentimos como que no podemos, pero pues tenemos enfrente un gran ejemplo como usted, el cual pues con todo lo que pasó sigue adelante y pues se sigue superando cada día. Así es que muchas gracias por la entrevista y por esta parte de compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias a ustedes. No, no me quitaron el tiempo, más bien lo usamos de forma muy positiva y yo muy contenta de hacerlo. Fíjense que, pues me acuerdo mucho, estaba en la licenciatura, tampoco tiene tantos años, este, pero justo, fíjense que también, pues si en algún momento tienen alguna duda, es de lo más natural, ¿no? Hay momentos en los que sí se está haciendo muy difícil y los psicólogos luego somos nosotros mismos. O sea, decimos, no, es que yo no voy a poder con esto, o dudamos, incluso yo hoy lo platico con mi mejor amiga que también es psicóloga clínica y también de las contextuales, lo platicamos entre ella y yo, a veces nos juzgamos mucho y decimos, no, es que no estamos haciendo nada, no estamos ayudando, ¿no? Ahí viene la mente muy juzgona y después volteamos a ver la realidad y cómo nos estamos formando y cómo continuamos y decimos, bueno, no, no va por ahí. Entonces, es parte de la vida, tenemos mucho el síndrome del impostor. Digo que no me encanta poner etiquetas, pero bueno, lo describe muy bien y cómo a veces dudamos de nosotros mismos. Entonces, eso nos pasa mucho a los psicólogos, pero muchas veces viene desde este deseo de querer seguir formándonos, de querer seguir como aportando a nuestros valores desde psicólogos. Entonces, pues es enfocarnos un poquito en eso y si tú te sigues formando y realmente eso lo aplicas en tu vida a día y trabajas en la congruencia, lo vas a hacer bien. Y mucho en la parte ética. Creo que algo que a mí, que yo quiero trabajar y sigo trabajando todos los días es en la parte ética, porque todos los días, así como si ustedes revisan dilemas éticos, todos los días nos enfrentamos a eso. Entonces, sí trabajar por una profesión más ética que hoy en día, híjole, va a ser muy difícil en la psicología. Este, tenemos el ejemplo de Madeline Cote, entonces sí es bien importante trabajar con esta parte de la ética, ¿no? El seguir, o sea, si tú eres un psicólogo, una psicóloga ética, pues ya la armaste, ¿no? Y ya tienes mucha diferencia, ¿va? Entonces, pues muchas gracias, chicos, me dio mucho
conocerlas. Y pues cualquier cosa, ahí tienen mi teléfono, lo pueden compartir si gustan. Tengo redes sociales, nada más que no le he dado mucho contenido, pero bueno, igual de repente ahí ya subo alguna historia. Estoy como SIC, o sea, PSIC Glow, así me encuentran, ¿va? Sí, Sí, ok. bueno, licenciada, le agradecemos que nos haya brindado este espacio. Sí, me parece muy, pues sí, muy dulce que nos haya puesto atención, me haya respondido los mensajes, estemos en contacto y demás. Todo mi equipo le deseamos mucho éxito y le reiteramos este agradecimiento. Y pues sí, creo que sería todo, licenciada. Gracias por responder a nuestras preguntas. Con mucho gusto, Sharon, me dio mucho gusto estar con ustedes y pues ya tienen mi teléfono, cualquier cosita. Que tengan muy bonito día, felicidades. Igualmente, gracias. Agradecemos a la maestra Gloria que nos apoyó en esta entrevista. La verdad nos sirvió de mucha ayuda. Esperemos que este capítulo les haya gustado. Y también próximamente estaremos pues platicando con más especialistas aquí en su podcast. Y pues gracias por el momento. Gracias también por escucharnos y esperemos vernos pronto. Si tienen algún tipo de comentario, algo que decirnos, pues pueden decir o comentarnos aquí. Gracias. Bye.